Rincón del Río Neuquén es el barrio abierto pensado para crecer. Dentro de un área natural protegida, presenta 1.500 lotes para uso residencial, comercial y profesional, con todos los servicios, porque está en tu naturaleza ser parte de lo que te rodea. Rincón del Río Neuquén, barrio abierto residencial a orillas del río. Compartimos la segunda parte de la entrevista al ingeniero Juan José Aranguren, presidente de Shell Argentina. Lo llevo a el conflicto con el gobierno, provocado por el mismo gobierno, con la empresa. 54 causas penales, 60 multas a Shell. Sí. ¿Cómo vivió esa situación? Ya hoy casi tendría que decir que es historia vieja, porque acá en realidad esto es algo que ocurrió en el año 2006-2007. Simplemente para hacer un poco historia, porque me lo propones, en el 2005 nosotros tuvimos en marzo el boicot declarado por el presidente de la República cuando Shell tomó la decisión dentro del marco regulatorio vigente en ese momento de aumentar 2,7% del precio de la nafta y 4,3% del gasoil, porque nuestro insumo principal, el petróleo crudo, había aumentado el 10%. Bueno, vino esa decisión, la aceptamos. Después en el año 2006 empezó a aumentar la demanda de gasoil y se dieron fenómenos en los cuales circunstancialmente podía haber un faltante de producto en algún surtidor, en alguna estación de servicio, en el mercado, no necesariamente en Shell, y eso provocó que el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, nos aplicara 23 multas conforme a la ley de abastecimiento que no estaba vigente en ese momento. Eso fue en el año 2006 y después en el año 2007 otras 60 multas de 1 millón de pesos cada una y de esas 60 en 54 casos pidió la pena de prisión para el que hable. Alguien podía preguntarse por qué 54 y no en los 60, porque eran todos iguales, pero bueno, esa es la decisión que tomó. Bueno, obviamente como no estábamos haciendo nada que era incorrecto y consideramos que todo lo nuestro era legítimo, recurrimos a la justicia. Obviamente en el caso de las multas, previo a ir a la justicia uno tiene que disponer de algún activo en custodia, embargado, para poder hacer frente a cualquier tipo de reclamo. Eso fueron algunas estaciones de servicio que, valorándolas conforme a lo que dice el Tribunal de Tasación de la Nación, se ofrecieron en garantía para poder continuar con el proceso o el trámite judicial. Y para hacerla corta, en febrero del 2012, después de haber ganado en primera instancia las causas penales, apeló Moreno a Cámara y en Cámara nuevamente me dio la razón la justicia. Ahí ya Moreno no apeló a la Corte y quedé absuelto desde el punto de vista penal en febrero del 2012. Las causas civiles o administrativas, mejor dicho, que son las multas, continuaron y ya van aproximadamente de esas 83 multas, 37 que han llegado al nivel de Corte dándonos la razón a nosotros. Por lo tanto, también no hemos pagado nada y esas garantías que habíamos ofrecido están siendo devueltas a los efectos de poder disponer de las mismas. O sea, es algo que consideró el secretario Moreno que estaba actuando conforme a derecho, la justicia le dijo que no. ¿Y cómo vivió toda esta situación desde lo personal? Primero con la seguridad o con la certeza de estar haciendo lo que creemos nosotros que es correcto y esto es casi una cuestión de principios por parte de Shell. Intentamos siempre, no quiero decir que lo logremos, privilegiar lo correcto por sobre lo conveniente. Y eso es algo que forma parte de los principios de negocios de la compañía. En la certeza de que lo estábamos haciendo, obviamente fue una inversión de tiempo en algo que no es redituable, no es estar con los clientes o con un gerente discutiendo algún proyecto de inversión o de aumento de participación de mercado, pero es lo que nos tocó y creo que en ese aspecto cumplimos el rol y creo que también sirvió para aumentar la reputación de la compañía en el mercado. Es decir, hay una gran franja de los clientes que consumen Shell porque atrás de Shell ven una compañía que tiene fuertes principios de negocio y de defensa de lo que es su actividad, ¿no? Y hablando de los principios de negocio, 100 años de Shell en Argentina. Así es, nosotros el 10 de septiembre, hace un par de semanas, o más de 3-4 semanas, cumplimos 100 años en el país. Eso habla de que
aún como cuando hablábamos del precio del crudo hoy o las vicisitudes en los últimos años, este es mi año número 12 como presidente de la compañía, hay que mirar la película, hay que mirar la trayectoria de una compañía y la verdad lo que pasó tampoco mucho importa, hay que empezar a mirar cuáles pueden ser las perspectivas para los próximos 100 años de Shell en Argentina y es eso lo que creo que nos puede hacer y nos hace progresar, ¿no? Ingeniero, ¿cómo ve la economía del país? A nivel global, a nivel macro. Bueno, tenemos un problema, que es la inflación, un problema que tardamos en resolverlo y este año acompañado además por recesión. O sea que no es un fenómeno sencillo, o sea, hay caída de la demanda y al mismo tiempo los precios siguen subiendo, los precios generales siguen subiendo a partir de una realidad que la Argentina no tiene las variables macroeconómicas encaminadas o encuadradas. Es obvio que hoy hay una búsqueda de proteger el valor de los ahorros que tienen los argentinos a partir de un producto que se lo considera que se devalúa menos que el peso argentino, que es el dólar. Al mismo tiempo hay un requerimiento de esos dólares para poder satisfacer principalmente las necesidades de importación de energía, que todavía, y esto más allá de que afecta el bolsillo de los argentinos, todavía es gran parte de la energía, especialmente eléctrica y en menor medida de gas, está a precios que todavía no recuperan los costos económicos de las compañías que los producen. Por lo tanto, es necesario transformar esa realidad. Una forma de hacerlo es a partir de que ingresen dólares a la Argentina. Ahora, para que ingresen dólares a la Argentina hay dos posibilidades: hacer atractiva a la Argentina para la inversión, como decía antes, dándonos o ofreciéndole al inversor marcos regulatorios que sean durables en el tiempo, o la otra es hacer a la Argentina atractiva al ingreso de otro tipo de capital, aún financiero, para lo cual Argentina también tiene que reconocer que si en el pasado hemos incumplido con el pago de nuestras deudas, cada vez tenemos que mostrar un mayor tipo de convencimiento con aquel que nos puede estar ofreciendo una financiación de que vamos a pagar, ¿no? Y quiero decir que yo tenía cierta confianza, creo todavía, espero no perder esa esperanza, porque el año no empezó mal, para ponerlo claramente. Se resolvieron algunos conflictos con empresas en el CIADI, se resolvió la deuda con el Club del País, pagando más, menos, pero punitorios, pero se resolvió. Se terminó el conflicto con Repsol, transformando lo que en principio era una confiscación en una expropiación aprobada por la Constitución Nacional. Y el último paso que faltaba, de golpe no sé, no conozco exactamente qué fue lo que ocurrió que evitó que llegáramos a un acuerdo. Creo que se esperaba la intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos para poder al menos postergar cualquier tipo de decisión o mantenerla cautelar hasta que desapareciera la cláusula Rufo, y como eso no ocurrió y creo que no había un plan B, entramos en un berenjenal del cual nos cuesta salir. Y ahora, a mediados de octubre, estamos esperando ver qué es lo que va a pasar en enero. Y como todavía no tenemos certeza, estamos todos en ascuas para ver si realmente en enero el país está en condiciones de dejar atrás este tema y al menos poder lograr emitir deuda, no imprimiendo billetes que cada vez pierden su valor, sino a partir de ofrecer algún tipo de garantía de que vamos a encaminar la economía para luego poder hacer frente a los servicios de esa deuda, ¿no? Hay un tema complejo que es cómo salir de esta distorsión de precios que hay en la Argentina. ¿Alguna de las ideas rectoras, más allá de... No, pero primero, digamos, tenemos que darnos cuenta cómo ingresamos, porque acá se cometió de movida un error que creo que, no sé si fue hecho en forma inocente, pero se subsidió a la oferta en lugar de subsidiar a la demanda que lo necesita. Es decir, acá hubieron precios bajos para todos y para todas, para ponerlo bien clarito. Es decir, aquellas personas que teníamos un poder adquisitivo alto, también tuvimos precios de electricidad y de gas que no recuperaban los costos de producción. Entonces, eso es insostenible y por lo tanto la economía individual de todos va a tener que ser afectada si recurrimos. Y en ese aspecto, a lo mejor, si por un corto tiempo los precios internacionales bajan, eso puede llegar a ayudar también
a ir encaminando la situación. Obviamente no lo tiene que hacer durante mucho tiempo porque después deja de ser atractivo si se mantiene mucho en el tiempo las inversiones que queremos lograr en la Argentina, el país quiere lograr en la Argentina, en el sector. Pero lo único que hay que tener en cuenta es que sí hay que focalizar los subsidios en aquel sector que realmente lo necesita, es decir, aquel sector que lo demanda, y por lo cual simplemente hay que aplicar una política social que tenga en cuenta a los más desprotegidos, ¿no? Ingeniero, lo llevo al terreno de lo que a mí me gusta plantear como la responsabilidad de los empresarios, más que la responsabilidad empresaria. ¿Cuál debería ser, a su juicio, el rol del empresario para involucrarse en un proceso de cambio? Yo creo que en un mundo tan interconectado como está hoy, donde los mecanismos de comunicación pasaron de una hoja de papel, un diario, a mecanismos electrónicos, donde estamos continuamente informados por el teléfono celular, por la tableta, primero uno tiene que opinar, tiene que hacerse escuchar, tiene que de alguna manera no tenerle miedo, esa es una opinión, a expresar qué es lo que consideramos que va en contra de un desarrollo armónico del sector en el cual operamos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No tenemos que tenerle miedo a que uno emita una opinión. Porque nadie tiene la verdad, todos tenemos una verdad relativa, que en todo caso de discutir las verdades relativas individuales podrá salir una que nos abarque a todos, pero si no lo hacemos, si no lo decimos, o aprovechamos una ganancia circunstancial o un atajo, que esa es otra cosa que estamos muy acostumbrados en la Argentina. Los argentinos somos por naturaleza transgresores, nos gusta, a veces lo llamamos creatividad, yo creo que es muy indulgente llamarlo creatividad, es transgresión, no nos gustan las reglas, y eso lo vemos cuando manejamos, lo vemos y la sociedad un poco está ya en una situación que se puede transformar en ingobernable si no podemos volver a restaurar cierto nivel de reglas aceptadas por todos, ¿no? Es como que estamos jugando un partido de fútbol y el referee va cambiando sus decisiones porque las reglas las vamos modificando a medida que va avanzando el partido. Creo que eso es algo que nos tenemos que dar cuenta, cada sector, en el sector de la energía, cada cual tiene que ser responsable de opinar respecto de lo que considera que es lo más conveniente para que el sector se desarrolle. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de los empresarios, creo que esa es la más importante. En una entrevista reciente en La Nación, corríjame si me equivoco, usted plantea que justamente los empresarios tienen un temor excesivo a opinar. ¿Por qué cree que se dé ese temor? Bueno, a mí me preguntan o me piden una respuesta que la tendrían que dar otros, ¿no? Es decir, porque en el caso específico de la empresa que presido no hemos tenido ese temor. Obviamente algunos dicen, no, ¿con qué costo? No es ningún costo, al menos tenemos la seguridad y la tranquilidad de conciencia que hicimos lo que era correcto. Yo creo que muchas veces se invierte la carga de la prueba y se pone en la autoridad o en el funcionario público un nivel de autoridad que realmente no debería ser así, porque son administradores circunstanciales de la cosa pública. Los ingleses, que tienen muchas cosas malas, pero a veces con el uso del idioma son muy buenos, al funcionario público no lo llaman funcionario público, lo llaman servidor público, ¿no? Es decir, la administración pública debería ser, como la política, una vocación, y muchas veces se ha transformado en una profesión más que en una vocación. Por lo tanto, creo que es necesario recuperar ese rol del servidor público en donde está para controlar, para facilitar el desarrollo armónico de la política económica, de la política social, y hablo de un sector que conozco. Hay otros sectores que son tal vez más relevantes, como la educación, como la justicia, como la salud, como la lucha contra el narcotráfico, que requieren urgente un replanteo de qué es lo que queremos como futuro para nuestros hijos, ¿no? Ingeniero, última consulta. En función de su experiencia como CEO, como número uno de una empresa, ¿qué criterios de gestión, qué pautas le resultaron útiles? Primero, intentar ser muy abierto en el proceso de comunicación. A mí esto es, si tengo que sacar algún tipo de aprendizaje de estos tiempos en los cuales tuvimos una situación difícil de manejar con la administración, es mantener informado al personal, mantener obviamente al grupo gerencial, que somos los que estamos más cerca,
Es el día de hoy que una vez o 2 veces por semana tengo pequeños desayunos de trabajo con 10 personas en cualquier nivel de la organización, y es una organización que tiene 2.470 empleados, y en distintas locaciones tenemos esos desayunos, que es uno. El objetivo es que en un ámbito más pequeño, con una taza de café, un mate o una gaseosa, uno puede, y insisto, empleados que están sindicalizados y que no están sindicalizados, tener la oportunidad de decir qué cosas, primero de explicar a veces por qué hacemos algo, la otra es encontrar oportunidades para mejorar como empresa, cosas que tenemos que dejar de hacer, cosas que debemos empezar a hacer. Eso es fundamental, y eso me lo dio la experiencia vivida en cuanto a que de golpe aparecimos en el candelero de los diarios, en los titulares, en función de lo que la administración pretendía de una compañía como Shell. Y hacia afuera exactamente lo mismo, o sea, tratar de lograr escuchar cuáles son las necesidades de un inversor que quiere desarrollarse en un sector, y estar predispuesto a contestar y hasta exigir de un administrador esas condiciones para poder lograr que la empresa invierta en el país, ¿no? Ingeniero, gracias por este tiempo dedicado contrario. para Impacto Económico, y mi reconocimiento y mi valoración por el coraje que ha tenido en estos años. No, muchas gracias, y fue un gusto estar con usted. Muchas gracias. Pero... Auspicia este programa. Pollolín, compartís lo mejor. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar